Pharma en este momento se hace presente con este simposium, siempre con compromiso con la ciencia y la salud. En este caso tenemos el simposium sobre osteomalacia, a cargo de la doctora Marisa Vidal, conocida por todos ustedes. Ella es especialista en reumatología y experta en osteología. Le doy la bienvenida a la doctora y a disfrutar de la charla. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Antes de empezar, me gustaría agradecer a la Sociedad Peruana de Medicina Interna y al Laboratorio Medifarma Humanova por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se ve con mucha frecuencia, pero lamentablemente es una entidad infradiagnosticada debido a la gran variedad de manifestaciones clínicas que presenta. Y estoy hablando de osteomalacia. Me gustaría empezar el simposium con un caso clínico para que veamos todos lo que sucede con esta enfermedad. Tenemos una paciente de 53 años de origen pakistaní que vive en Reino Unido. Como único antecedente de importancia, presenta una mastectomía por carcinoma ductal invasivo de mama derecha, para lo cual recibió radioterapia adyuvante y tamoxifeno. Durante los controles posteriores que se hacen después de este diagnóstico, la paciente empieza a presentar dolor musculoesquelético migratorio en brazos, zona lumbar y hemitórax derecho. Al examen físico presentaba dolor a la palpación del tórax. Entonces, lógicamente, en el hospital le solicitan una radiografía de tórax y lo que encuentran es una irregularidad cortical en la séptima costilla posterolateral derecha. Lógicamente, con los antecedentes que presenta la paciente, lo que hicieron fue solicitar una gamografía ósea y es la que les muestro acá. Como pueden ver en las flechas negras, la paciente tiene un aumento de captación de radionúclidos en costillas y en articulaciones sacroiliacas. Entonces, sin ningún otro examen adicional, lo que hacen es diagnosticarla como enfermedad ósea metastásica. E inician tratamiento con un inhibidor de la aromatasa, que es el anostrozol, y un bifosfonato como el clonhidrato sódico. Lo que sucede a continuación es que en los 6 meses siguientes no presenta mejoría clínica. El dolor persiste a pesar de tomar codeína y paracetamol e inclusive durante estos 6 meses la paciente presenta una fractura de pelvis. El diagnóstico ahora es, como pueden ver acá, metástasis ósea de mal pronóstico y lo que hacen es rotar el inhibidor de la aromatasa a exemestano y añadir, mejor dicho, cambiar un bifosfonato a pamidronato endovenoso. ¿Qué sucede inmediatamente después de administrar el bifosfonato? Miren, la paciente presenta parestesias distales, espasmos musculares y un signo de Chebostek positivo, que como todos sabemos son manifestaciones clínicas de la hipocalcemia. Entonces lo que hacen es dosar calcio, comprueban que existe una hipocalcemia importante y la corrigen con gluconato de calcio y carbonato de calcio bioral. Y nuevamente, no realizan ninguna prueba adicional, sino que es referida a endocrinología, donde finalmente sí piden otras pruebas de perfil bioquímico y miren lo que encuentran. Una vitamina D en 7.6. Recordemos que el valor normal de vitamina D está por encima de 30. Una consideración es que cuando nosotros dosamos vitamina D o pedimos vitamina D o hablamos de deficiencia de vitamina D, el metabolito que medimos es 25-OHD. Que es 25-hidroxivitamina D. Entonces, volviendo al caso, la paciente tiene osteomalacia, es diagnosticada finalmente, sin embargo, para este entonces ya presenta dolor generalizado, marcha altálgica y miopatía proximal. En el servicio de endocrinología corrigen la vitamina D con 300.000 unidades intramusculares de colecalciferol, calcio bioral, perfecto. Pero desde el inicio de los síntomas hasta este punto han pasado más de 4 años. Después de un tiempo, en verdad de un año, realizan nuevamente una gamografía ósea. Y miren, no hay captación y la paciente está completamente asintomática. 4 años con un diagnóstico erróneo, que obviamente lo podíamos pensar de acuerdo a los antecedentes, pero me gustaría comentarles 3 consideraciones que quizás debieron realizar en el hospital. Primero, no dosar vitamina D al inicio como parte de un perfil inicial. En segundo lugar, basarse solamente en las imágenes para establecer el diagnóstico de metástasis.
Y en tercer lugar, y esto lamentablemente lo vemos con mucha frecuencia, es iniciar un bifosfonato sin tener un estudio bioquímico previo. Por favor, cuando iniciemos tratamiento con bifosfonatos, siempre pidamos de base calcio o vitamina D como mínimo, porque si yo administro un bifosfonato cuando un paciente tiene deficiencia de vitamina D, lo que voy a hacer es producir hipocalcemia, y es exactamente lo que pasó. Y esto pasó en Inglaterra y sucede en todas partes del mundo. Ahora vamos a profundizar un poco más el tema, que es la osteomalacia. La osteomalacia es el defecto de la mineralización ósea, caracterizada por la acumulación de tejido osteoide, que es hueso no mineralizado, y disminución de la resistencia mecánica del hueso. Como pueden ver en esta tabla, tenemos el estatus de vitamina D de acuerdo a los valores de calcidiol. Esta tabla está realizada con valores propuestos por la Sociedad Americana de Endocrinología y la International Osteoporosis Foundation, y son los que usamos diariamente, los cuales nos indican un valor normal de vitamina D, como aquellos mayores a 30 nanogramos por mililitro, valores insuficientes, aquellos comprendidos entre 20 y 30, y valores deficientes, como aquellos menores a 20. Cuando hablamos de osteomalacia, nos referimos generalmente a valores mucho más bajos, como aquellos iguales o menores a 12. Y cuando un paciente tiene estos valores de vitamina D, va a presentar una sintomatología clínica característica y un examen de laboratorio también muy característico, caracterizado por un aumento en la fosfatasa alcalina, un hiperparatiroidismo secundario, consecuencia a la hipocalcemia que se produce, y hallazgos radiológicos y deficiente mineralización en la biopsia. De esto voy a hablar a mayor profundidad más adelante. Pero veamos ahora por qué se produce la osteomalacia. No existe realmente una clasificación de la enfermedad, pero podemos centrarnos en por qué se produce la deficiencia de vitamina D en una persona, y esto es muy común. Miren, para empezar, tenemos la primera causa, la más frecuente, que es la deficiencia. Como sabemos, la vitamina D se sintetiza a partir de la exposición solar en la piel, en la cual los rayos ultravioleta metabolizan provitamina en previtamina D3 y finalmente se forma colecalciferol. En un paciente que no se expone al sol, como aquellos institucionalizados, pacientes que reciben bloqueadores solares, pacientes con fototipos más oscuros, porque la piel oscura tiene más melanina y la melanina funciona como si fuera un bloqueador solar, y sobre todo en pacientes adultos mayores, recordemos que los ancianos producen un 50% menos vitamina D en la piel en comparación con pacientes jóvenes, y esta pérdida es cada década de un 13%. Entonces, en este grupo de pacientes en los que no se sintetiza correctamente vitamina D en la piel, vamos a tener una deficiencia. Otro grupo son aquellos con suplementación inadecuada. La vitamina D también se puede obtener de los alimentos en la dieta, pero en cantidades mucho menores que aquella obtenida en la síntesis cutánea. Pero ¿qué pasa? Si tengo un paciente con deficiencia de vitamina D y no lo suplemento o no corrijo esa deficiencia de forma adecuada, el paciente va a seguir teniendo deficiencia, y este es un error bastante frecuente: administrar dosis diarias de suplemento como 800 a 1000 unidades a un paciente con una deficiencia que va a necesitar dosis mucho mayores, y eso también lo vamos a ver más adelante en la charla. Y en último lugar, cuando hablamos de deficiencia, hablamos de síndromes de malabsorción, pacientes con enfermedad celíaca, postcirugía bariátrica o que reciben tratamiento con Orlistat o colestiramina. Todos estos pacientes presentan cierto grado de malabsorción, principalmente de vitaminas liposolubles, y entre ellas está la vitamina D. Cuando nosotros formamos colecalciferol en la piel, para llegar a formar calcitriol, que es la vitamina D metabólicamente activa, se requieren de dos hidroxilaciones. La primera en el hígado, mediante la enzima 25-hidroxilasa, para convertirse en calcidiol, y luego vuelve a hidroxilarse en el riñón gracias a la enzima alfa-1-hidroxilasa, y recién ahí se forma la vitamina D. ¿Qué pasa? Cuando hay alteraciones en el metabolismo, en el hígado, alguna falla del órgano como insuficiencia hepática o una disminución de la expresión de esta enzima, van a causar que no se produzca adecuadamente el metabolismo de vitamina D. Ciertos fármacos también interactúan con esta síntesis, como los anticonvulsivantes, fármacos antituberculosos o antirretrovirales. Una vez que se forme el calcidiol, va a requerir hidroxilarse en el riñón, pero si tengo un riñón no funcionante o con menor función renal, como la insuficiencia renal crónica, o una menor expresión de esta enzima, que es la hidroxiladora,
voy a tener deficiencia de vitamina D y ciertos fármacos también pueden contribuir a esto. Finalmente, y en un grupo más reducido de pacientes, sí se llega a formar vitamina D de forma adecuada. Sin embargo, para que la vitamina D ejerza la acción en la célula, requiere unirse al receptor. Y un grupo de pacientes tienen polimorfismos en la expresión de este receptor y la vitamina D no va a poder actuar. Y básicamente esas son las causas principales de esta deficiencia. La deficiencia de vitamina D es altamente prevalente a nivel mundial, nuestro país no es la excepción. Hace unos años realizamos un estudio acá en Lima, en donde evaluamos 157 mujeres mayores de 50 años, vistas por primera vez en 3 servicios distintos de reumatología. Miren lo que encontramos. Casi un 60% de mujeres tenían deficiencia de vitamina D, con un valor medio de 18.7. ¿Y qué hicimos? Al estratificar a las mujeres de acuerdo a su edad, miren, más de 24% de mujeres con más de 70 años tenían osteomalacia, con valores menores a 12. Y esto significa un riesgo para estas mujeres que van a tener efectos deleterios no solamente a nivel esquelético, sino también extraesquelético. Vamos a hablar un poquito del efecto de la vitamina D sobre la mineralización ósea. Miren, en el remodelado óseo normal, los osteoclastos van a producir estas cavidades de reabsorción en el hueso, las cuales van a ser rellenadas por los osteoblastos con tejido osteoide, que es hueso aún no mineralizado. Posteriormente, gracias a ciertas hormonas, y entre ellas la vitamina D, se va a producir una mineralización primaria y secundaria durante los 4 a 6 meses, en los cuales este tejido osteoide va a mineralizarse hasta formar un hueso normal, que es un hueso bien mineralizado, con una resistencia mecánica adecuada. ¿Qué pasa en ausencia de vitamina D? Va a haber una mineralización defectuosa, y esto lo conocemos como raquitismo en los niños y osteomalacia en los adultos. Vamos a ver ahora cuál sería el consumo recomendado de vitamina D. Existen diversas posiciones de distintas sociedades clínicas, pero de forma práctica, y lo que usamos siempre es recomendar una dieta o una ingesta con 800 a 1000 unidades diarias de vitamina D. Y esto es lo que toda persona adulta sana debería obtener. Ahora, las manifestaciones clínicas de la osteomalacia, como mencionaba anteriormente, son bastante variadas. Y miren, si nos centramos en manifestaciones musculoesqueléticas, muchas de ellas pueden llevarnos a realizar o a enfocarnos erróneamente en un diagnóstico, porque pueden semejar otras enfermedades, como lo que pasó en el caso clínico de la paciente. Por ejemplo, la osteomalacia, o mejor dicho, un paciente con osteomalacia puede presentar poliartralgias en manos y pies, puede presentar osteopenia periarticular, quistes subcondrales, erosiones debidas al hiperparatiroidismo secundario. Y si yo no descarto la presencia de osteomalacia, puedo confundir a este paciente con un diagnóstico de artritis reumatoide. Un paciente con osteomalacia puede presentar debilidad muscular, especialmente alrededor de las caderas, marcha inestable, lo cual puede semejar una miopatía difusa. También se puede presentar como entesopatías calcificadas y borramiento difuso de los márgenes sacroiliacos, semejando una espondilitis anquilosante. Y en el caso de la paciente, dolor óseo crónico con aumento de captación de radionúcleos en la gammagrafía ósea y aumento de fosfatasa alcalina. Puede semejar una metástasis ósea, sobre todo si tengo un paciente con ese antecedente. Entonces, tenemos que tener estas consideraciones con respecto a la variedad de síntomas de osteomalacia. ¿Cuándo debemos sospechar osteomalacia en un paciente? Primero, cuando hay debilidad muscular proximal. ¿Qué significa esto? Dificultad para levantarse de una silla, dificultad para subir o bajar las escaleras, y al examen clínico vamos a encontrar fasciculación muscular ausente y reflejos osteotendinosos normales o ligeramente elevados. Va a haber dificultad a la marcha. Los pacientes típicamente presentan una marcha de pato, también llamada marcha anserina o waddling gait, como pueden ver en la imagen, y esto se debe a debilidad de los músculos del glúteo, de la pelvis y del cuádriceps, junto con atrofias musculares de fibras tipo 2. Existe dolor óseo simétrico y difuso, y hay que tener mucho cuidado con esto. Vamos a tener un paciente que tenga sensibilidad a la percusión
en zonas lumbares, en cintura pélvica y en las costillas. ¿Por qué? Porque aumenta el volumen de osteoide. El osteoide es el tejido no mineralizado y obviamente ocupa un espacio en el hueso y eso produce dolor. Vamos a encontrar también, o podemos encontrar, pseudofracturas con las características líneas de Lusser y Milman, fracturas por insuficiencia y en casos prolongados se puede presentar deformidad. Veamos ahora el impacto de la vitamina D en el dolor crónico, la fibromialgia y la miopatía. Miren, en este estudio realizado en 150 pacientes, todos presentaban dolor crónico refractario a tratamiento estándar, con AINES o antidepresivos. A todos los pacientes se les midió vitamina E en sangre y miren, si usamos como referencia esta línea que corresponde a 20 nanogramos, 100% de pacientes tenían deficiencia. Inclusive, 3% de ellos tenían niveles tan bajos que eran indetectables en el laboratorio. Y de este grupo de pacientes con dolor crónico refractario, los diagnósticos más frecuentes eran dolor musculoesquelético crónico, lumbalgia sin radiculopatía, dolor torácico intermitente, debilidad muscular y fatiga, bajo estado de ánimo, cefalea e insomnio. ¿Y por qué debemos considerar osteomalacia dentro de un diagnóstico diferencial en pacientes con dolor crónico musculoesquelético? Por lo siguiente, porque existen síntomas que pueden ser comunes a ambas entidades. Por ejemplo, dolor generalizado con distribución bilateral y difusa, debilidad muscular, en el caso del dolor crónico esto se debe al desuso. Dolor a la palpación, tanto en dolor crónico como en osteomalacia, y recordemos que en dolor crónico muchos de los pacientes presentan sensibilidad central, lo cual también ocasiona alteraciones de sueño, por lo cual van a presentar fatiga, y en ambos casos pueden presentarse dificultad a la marcha. Entonces, la deficiencia de vitamina D puede semejar síndromes de dolor crónico y fibromialgia, y se recomienda dosar vitamina D en todos los pacientes con dolor crónico musculoesquelético como parte del abordaje inicial antes de establecer el diagnóstico. Y por supuesto, ambas condiciones pueden coexistir. Entonces, corrigiendo la deficiencia de vitamina D, podría inclusive mejorar los síntomas clínicos del paciente. Veamos ahora el impacto de la suplementación con vitamina D en los pacientes con fibromialgia. Miren, en esta tabla tenemos una serie de metaanálisis que buscaron evaluar esta asociación y vean lo que se encontró. Cuando suplementamos vitamina D a pacientes con fibromialgia que presentan deficiencia de vitamina D, se encontró una mejoría significativa en el dolor y la fatiga y una mejoría en el impacto global de los síntomas, junto con mejoras en la calidad de vida y modulación en el dolor y en la inflamación. Ahora vamos a hablar de esta entidad, es miopatía por deficiencia de vitamina D y ha sido descrita hasta un 30% de pacientes con osteomalacia. La miopatía por deficiencia de vitamina D se produce por dos efectos, uno indirecto y otro directo. En el efecto indirecto, lo que pasa es que la vitamina D favorece la absorción de calcio intestinal, o sea, el calcio que yo consumo por la dieta. Cuando no hay vitamina D, no va a absorberse el calcio y que va a haber hipocalcemia. Y cuando yo tengo hipocalcemia, empiezo a secretar paratormona, generando un hiperparatiroidismo secundario. La hipocalcemia lo que hace es disminuir la unión y el depósito de calcio en el retículo endoplasmático, generando una fase de relajación más prolongada. Y el hiperparatiroidismo secundario, generado como respuesta a esta hipocalcemia, va a aumentar el catabolismo proteico, va a causar un déficit de proteínas contráctiles con atrofia de fibras, balance nitrogenado negativo y finalmente debilidad muscular. El segundo factor es un efecto directo mediado por el receptor de vitamina D, que está presente también en las fibras musculares. La forma genómica significa que cuando hay una disminución de vitamina D va a haber menos proliferación y diferenciación de células musculares. Y el efecto no genómico está mediado por el receptor de membrana, lo cual genera una menor interacción entre miosina y actina en el sarcómero, disminuyendo la fuerza de contracción. En esta tabla pueden ver que hay una correlación clínica entre los síntomas del paciente con miopatía y el nivel de vitamina D. Recordemos que el nivel ideal es aquel mayor a 30, pero cuando un paciente presenta niveles de vitamina D por debajo de 20, es común encontrar síntomas musculares.
Cuando estos niveles disminuyen por debajo de 12, generalmente se asocian a la pérdida de fuerza muscular. Y cuando los niveles están por debajo de 8, la miopatía es frecuente. Y esta miopatía no es inflamatoria y está caracterizada por dolor y debilidad proximal. Si dosamos CPK, lo que vamos a encontrar que el valor está normal o ligeramente elevado, y en una electromiografía vamos a encontrar potenciales de acción de unidad motora polifásicos con baja amplitud y duración, pero miren, la conducción nerviosa está normal. Y si hacemos una biopsia a este músculo, vamos a encontrar atrofia de fibras de tipo 2. Continuando con la miopatía por deficiencia de vitamina D, me gustaría mostrarles este estudio realizado en 47 mujeres con osteomalacia, en la cual se agruparon los síntomas de acuerdo a la frecuencia. Miren ustedes, el valor medio de vitamina D de estas mujeres era menor a 8 y lo que se encontró fue que todas las mujeres presentaron debilidad muscular y todas presentaron alteración de la marcha. 100%, 100%. Los síntomas fueron seguidos en frecuencia por osteopenia, dolor difuso, dolor lumbar y pseudofracturas. ¿Y por qué me gusta mostrar esta diapositiva? Porque, por ejemplo, si tomamos un síntoma totalmente aleatorio como dolor lumbar, cuando tengo un paciente con dolor lumbar que no responde a antiinflamatorios y no mejora con terapia física, lo lógico sería solicitar una resonancia magnética. ¿Y qué pasa si encuentro incidentalmente una alteración de disco o una hernia en la columna? Lo voy a enviar al neurocirujano y probablemente termine siendo operado. Y lamentablemente esto es algo que se ve con frecuencia. El paciente va a ser operado, va a ir a terapia física, pero después va a regresar a consulta y va a permanecer el mismo dolor. Porque realmente el hallazgo incidental nunca fue la causa. Y estoy segura que si a todos nosotros nos toman una resonancia ahorita van a encontrar varias cosas, pero eso no significa que necesitemos una cirugía. Y esta es la importancia de considerar la osteomalacia en cuadros de dolor y expandir un poco el abanico diagnóstico, ya que es algo fácil de diagnosticar y también fácil de corregir y puede mejorar la calidad de vida del paciente. Vean este estudio de 36 mujeres con osteomalacia, un valor medio de vitamina D menor a 7, y recibieron tratamiento con vitamina D, 60.000 unidades semanales, con calcio diario 1 gramo por 12 semanas, y fueron seguidas por un total de 24 semanas. Acá lo que analizaron fueron dos cosas. Primero, el dolor, y segundo, el score de Harris de cadera, que ve dolor, movimiento y funcionalidad de la cadera. Miren, cuando vemos el gráfico del dolor, vean esta línea azul, es la basal. La puntuación media dolorosa era bastante alta. Pero vean ustedes como al iniciar tratamiento con vitamina D, es decir, corregir esta deficiencia, el dolor fue disminuyendo a las 4, a las 12 semanas. E interesantemente, cuando termina el tratamiento, en la fase de seguimiento, el dolor siguió disminuyendo hasta un 85%. Y vemos lo mismo en este gráfico del score de Harris de cadera, en el cual los pacientes tenían baja funcionalidad al inicio del estudio, la cual fue aumentando con el tratamiento, y durante el periodo de seguimiento, al final, alcanzaron hasta un aumento de 64% de movimiento y funcionalidad. Interesantemente, en este estudio analizaron la cronología y la mejoría de los síntomas, y vean ustedes, la mayoría de pacientes presentaban una mejoría en la debilidad muscular después de una semana de haber iniciado tratamiento con vitamina D. A las 2 semanas se producía una mejoría en el dolor y en la dificultad de la marcha, y a las 24 semanas estaban asintomáticos. Ahora veamos el impacto de la vitamina D en otro tipo de miopatía, que es la miopatía inducida por estatinas. Creo que todos hemos visto al menos algún paciente en el cual se inicia estatinas y presenta miopatía. Entonces, vamos a ver 4 estudios para analizar qué es lo siguiente. Ay, perdón, espérense un ratito. ¿Cómo retrocedo? ¿Sabes cómo retrocedo? Sí, con el chiquito. Ahí, acá está, ya. Perfecto. Veamos el estudio de acá arriba a la izquierda. 105 pacientes que recibían estatinas y más de 36% desarrolló miopatía. ¿Qué es lo que hicieron en este estudio? Dividieron a los pacientes de acuerdo a la medida de vitamina D. Todos tenían miopatía. Y como pueden ver, la mayor parte de ellos, casi un 80%, presentaba valores de vitamina D anormales, por debajo de 32.
En el estudio de la derecha, que es un metaanálisis que incluyó 2.420 pacientes, se observa lo mismo. Miren, en los pacientes con miopatía inducida por estatinas, las concentraciones de vitamina D fueron menores. El estudio de abajo a la izquierda es similar y es bastante interesante. Son 621 pacientes que reciben estatinas, un grupo desarrolló miopatía y otro grupo asintomático. ¿Y qué es lo interesante? ¿Qué es lo interesante? Miren, cuando se mide la concentración o los niveles medios de vitamina D en ambos grupos, se observa que aquellos con miopatía tenían valores insuficientes de vitamina D y los pacientes asintomáticos tenían valores normales. Y en este estudio, en un segundo momento, hicieron algo más interesante todavía. Tomaron a los pacientes con miopatía, que eran el 26%, y corrigieron la deficiencia de vitamina D que tenían. Y miren ustedes, después de corregir la deficiencia, se encontró un 92% de mejoría y resolución en los síntomas. Entonces, la vitamina D en pacientes con deficiencia y con miopatía inducida por estatinas mejoró la tolerancia en un 89%. Ahora, ojo, quiero aclarar, la vitamina D no es el tratamiento para esta entidad, pero si tengo un paciente con miopatía inducida por estatinas que presenta deficiencia de vitamina D, debemos corregirla porque definitivamente va a mejorar los síntomas o incluso podría llegar a resolverlos. Hablemos ahora del impacto de la deficiencia de vitamina D en la masa ósea. Miren, cuando disminuye la vitamina D suceden básicamente tres cosas, como mencionaba anteriormente. Disminuye la absorción de calcio a nivel intestinal, hay hipocalcemia y lo que se genera es un hiperparatiroidismo secundario. La paratormona se libera para estimular a los osteoclastos a reabsorber hueso y que de ahí salga el calcio para normalizar el valor de calcio en la sangre, ya que no lo voy a poder obtener por la dieta. Este hiperparatiroidismo secundario y la consecuente resorción ósea ocasionan una disminución de la densidad mineral. En segundo lugar, como sabemos, genera esta deficiencia de vitamina D una mineralización defectuosa, esto se conoce como osteomalacia, que es el tema de día de hoy, y ambos factores disminuyen la resistencia mecánica del hueso. Y finalmente, la disminución de vitamina D se asocia a una menor masa y función muscular, esto lo conocemos como sarcopenia, y los pacientes con sarcopenia tienen un mayor riesgo de caídas. ¿Y qué pasa si un paciente se cae y tiene poca resistencia ósea? Va a aumentar el riesgo de fractura. Cuando quiero evaluar la fuerza de un hueso, tengo que centrarme en dos componentes. Primero, la cantidad de hueso y en segundo lugar, la calidad de hueso, cómo está distribuido el mineral. Para evaluar la cantidad de hueso, voy a medir la densidad mineral ósea y esto lo obtenemos fácilmente con una densitometría. Para evaluar la calidad, primero tengo que ver cómo está la microarquitectura. Y esto se puede determinar mediante dos estudios. Primero, el Trabecular Bone Score, o TBS, que es un software que va adicionado a la densitometría ósea de columna y lo que hace es evaluar la escala de grises para ver variaciones en la microarquitectura. Y hay una tabla de resultados para ver si la microarquitectura está normal, parcialmente degradada o degradada, y también me va a dar el dato del riesgo de fractura en los pacientes. Y en segundo lugar está la tomografía cuantitativa periférica de alta resolución que se realiza en radio y en tibia distal y también me va a arrojar datos acerca de la microarquitectura. Sin embargo, esta es menos usada debido a que no todos los centros presentan equipos, es más cara. En mi opinión, es mucho más rápido, más fácil y más barato realizar la prueba de TBS como parte de la densitometría. Finalmente, para evaluar propiedades materiales de hueso como la mineralización, la mejor prueba es la biopsia ósea con marcaje de tetraciclina. Y en osteomalacia lo que vamos a encontrar es un volumen osteoide mayor al 5%, un espesor de osteoide mayor a 15 milomicras y un tiempo de retraso de mineralización mayor a 100 días. Ahora veamos cómo está la densidad mineral ósea en los pacientes con osteomalacia. Miren, tenemos dos estudios, pero ambos básicamente han evaluado lo mismo. Un paciente con un valor basal
de densidad mineral ósea y osteomalacia y el valor de densidad mineral ósea después de haber recibido tratamiento con vitamina D. Y como pueden ver, tanto en columna lumbar, en cuello femoral y en cadera total, se produce un aumento rápido y sustancial de la densidad mineral ósea. Y hay algo que tenemos que considerar, que a diferencia de otras entidades, cuando hablamos de osteomalacia, la recuperación de masa ósea se produce de forma rápida después de suplementar vitamina D. O mejor dicho, corregir la deficiencia de vitamina D con suplementos. Cuando hablamos de microarquitectura en los pacientes con osteomalacia, lógicamente también va a estar afectada. Miren, en este estudio se observan pacientes con osteomalacia en las barras rojas y pacientes controles sanos en las barras celestes. ¿Y qué es lo que se ve? Que en formas crónicas de osteomalacia se observa un deterioro secundario de la microarquitectura trabecular, evidenciado por reducción en el número de trabéculas, incremento en la separación y reducción en el volumen óseo trabecular. Y en el estudio de la derecha se estudiaron 10 pacientes con osteomalacia al inicio y al final del tratamiento con vitamina D, como pueden ver en las barras amarillas. Al inicio, los pacientes con osteomalacia presentaban una microarquitectura degradada y después de corregir esta deficiencia, la microarquitectura mejoró. Acá tienen la tabla que les mencionaba del TBS y bueno, probablemente estos pacientes han tenido un largo periodo de osteomalacia, pero se recupera, así como se recupera la densidad mineral ósea. Vamos a hablar ahora de algo importante y es la vitamina D para prevenir eventos adversos asociados a agentes osteoactivos. Miren, existe algo que se llama hipocalcemia asociada a agentes antirresortivos potentes. Cuando iniciamos estos agentes, nosotros podemos ocasionar hipocalcemia transitoria, la cual es más frecuente después de las 2 semanas de administración. ¿Qué se vio en este estudio? Miren, 242 pacientes con osteoporosis en tratamiento con denosumab durante 7 años y medio en Suecia. De estos pacientes que recibieron denosumab, un 6.3 desarrollaron hipocalcemia. Y cuando evalúan los datos del estudio y de los pacientes para ver por qué se produce esto, encontraron tres factores principales. El primero, que los pacientes tenían algunos insuficiencia renal crónica. En segundo lugar, la presencia de hipocalcemia previa, lógicamente, y miren, en tercer lugar, la insuficiencia de vitamina D se asociaba a la hipocalcemia después de iniciar estos antirresortivos potentes. Y cuando evalúan los valores de los pacientes de vitamina D, se encuentra que un 17% presentaba niveles menores a 20 y un 3% valores menores a 10. Entonces, el mensaje de este estudio es que cuando voy a administrar tratamiento para la osteoporosis, por favor siempre dosemos como mínimo calcio y vitamina D. Y si existe una deficiencia de vitamina D, hay que corregirla porque voy a prevenir la hipocalcemia transitoria. Ahora vamos a hablar de otra entidad, que es el vértigo paroxístico posicional benigno. Miren, en el estudio de la izquierda tenemos 1050 pacientes con vértigo. Se realizó una intervención de 1 gramo de calcio y 800 unidades de vitamina D diarias por 1 año versus placebo. Los que recibieron vitamina D están en la barra verde. Y vean ustedes, este grupo de pacientes presentó un 25% de reducción en caídas. Y en el metaanálisis de la derecha hicieron algo similar. Este metaanálisis incluyó 60 estudios clínicos randomizados y lo que se encontró fue que a los pacientes con vértigo que se les administraba vitamina D presentaban una menor recurrencia hasta un 55%. Y ustedes estarán preguntándose por qué pasa esto. Y acá está la explicación. Miren, en un paciente normal, todos tenemos otoconias, que son cristales de carbonato de calcio localizadas en el utrículo, en el oído interno. Pero ¿qué pasa en los pacientes con vértigo paroxístico posicional benigno? Estos cristales empiezan a migrar hacia los canales semicirculares y producen los síntomas de vértigo. ¿Y qué sucede o cuál es la relación con osteomalacia? Que la deficiente mineralización de estas otoconias va a favorecer su migración. Entonces, yo suplemento o corrijo una deficiencia de vitamina D, se van a mineralizar mejor y se van a mover menos, produciendo menos síntomas. Veamos ahora cuál es la aproximación diagnóstica al paciente con osteomalacia. Como les había mencionado, la deficiencia de vitamina D
va a disminuir la absorción de calcio a nivel intestinal, generando hipocalcemia. En respuesta a esta hipocalcemia, va a aumentar la secreción de paratormona, generando un hiperparatiroidismo secundario, que va a tener acción en el riñón y en el hueso. En el riñón, lo primero que va a hacer es estimular la expresión de esta enzima, que es la encargada de hidroxilar calcidiol en calcitriol a nivel renal, que es la forma activa de vitamina D. De la misma manera, va a favorecer la reabsorción del calcio porque lo que busca es contener el mineral y evitar que se pierda. En segundo lugar, a nivel óseo va a aumentar la reabsorción mineral de hueso por el aumento y estímulo de diferenciación y acción de los osteoclastos, y esto va a producir una disminución en la densidad mineral ósea. Y como sabemos, la deficiencia de vitamina D produce osteomalacia, y esto disminuye la mineralización, aumentando el riesgo de fractura en los pacientes. Y esto es básicamente lo que sucede en un paciente con deficiencia de vitamina D u osteomalacia. ¿Y qué debemos o qué podríamos nosotros solicitar en estos pacientes? En primer lugar, 25-hidroxivitamina D o calcidiol. Típicamente va a estar disminuido y como consecuencia de esto va a disminuir el calcio sérico y va a aumentar la paratormona y la fosfatasa alcalina por la reabsorción ósea. El fósforo puede estar bajo o normal en etapas iniciales, pero miren, lo interesante es que si yo doso vitamina D activa, que es el 1.25, va a estar normal. Y esto es porque hay un aumento de expresión de alfa-1-hidroxilasa. Entonces, para realizar el diagnóstico, no solo de osteomalacia, sino de deficiencia o normalidad de vitamina D, siempre dosemos este metabolito, que es el 25-hidroxivitamina D. Si yo solicito imágenes en un paciente con osteomalacia, lo más frecuente es que una densitometría ósea vaya a encontrar disminución de densidad como osteopenia u osteoporosis, dependiendo de la duración de los síntomas de la osteomalacia. En segundo lugar, si solicito una radiografía, puedo encontrar una densidad mineral ósea disminuida, corticales adelgazadas, presencia de fracturas por insuficiencia, pseudofracturas, deformidad ósea o colapsos vertebrales. Nuevamente, esto depende del tiempo en que el paciente ha presentado la enfermedad. Si yo solicito una gamografía ósea, va a haber captación de radionúclidos, y esto es lo que sucedió en el caso clínico que presenté. Y finalmente, si realizo una biopsia de hueso, voy a encontrar abundante tejido osteoide con disminución o ausencia de doble marcaje de tetraciclina. Ahora, ¿cómo corregimos una deficiencia de vitamina D? Miren, en esta tabla existen diversos esquemas propuestos por distintas sociedades clínicas, pero vamos a resumirlo de una forma más práctica. Lo primero que tengo que hacer es diferenciar entre un requerimiento diario de vitamina D o la necesidad de corregir una deficiencia. Cuando yo utilizo un requerimiento diario, o administro, mejor dicho, un requerimiento diario, lo que necesito son dosis menores de vitamina D para llegar a un nivel óptimo y mantener niveles séricos aceptables. Y esto lo obtengo mediante la administración de 800 a 1000 unidades diarias. Pero cuando yo necesito corregir una deficiencia rápidamente, lógicamente voy a requerir dosis mayores. Y en este momento se puede considerar una dosis de carga. Ahora, ¿cuándo administramos esta dosis de carga? Pacientes con osteomalacia, deficiencia severa de vitamina D, o pacientes que requieran una corrección rápida de la vitamina D, como cuando tengo un paciente con osteoporosis en el cual tengo la necesidad de iniciar tratamiento. ¿Y cómo se administra esta dosis de carga? Tengo dos opciones. Puedo iniciar con dosis altas diarias entre 5.000 a 6.000 unidades, o puedo optar por dosis altas intermitentes y megadosis que van desde las 20.000 hasta las 600.000 unidades de forma anual, mensual o semanal, de acuerdo a la dosis que yo escoja. Y lo más importante, sea cual sea el esquema que elija, siempre debo continuar con una terapia de mantenimiento con una dosis regular de 800 a 1000 unidades diarias. Para finalizar, la osteomalacia es un defecto de la mineralización ósea y debe sospecharse en pacientes con deficiencia de vitamina D, especialmente en aquellos con niveles menores a 12 nanogramos por mililitro. Las manifestaciones musculoesqueléticas de la osteomalacia son muy variadas y pueden semejar otras patologías como enfermedades reumáticas, miopatías y malignidad.
La debilidad muscular proximal, alteraciones en la marcha, dolor óseo, fracturas, pseudofracturas, son manifestaciones características de la osteomalacia y deben sospecharse en todos los pacientes que tengan estos síntomas y que presenten deficiencia de vitamina D. La suplementación de vitamina D se asocia a una reducción significativa en el dolor en pacientes con fibromialgia y miopatía que tengan deficiencia de esta vitamina. La osteomalacia se asocia a una disminución de la densidad mineral ósea, la cual se recupera rápidamente después de la corrección de vitamina D. La deficiencia de vitamina D puede empeorar los síntomas de miopatía inducida por estatinas, por lo cual se recomienda su dosaje de manera como parte del abordaje inicial. Y finalmente, la corrección de la deficiencia de vitamina D debe continuarse con dosis más bajas como parte de la terapia de mantenimiento. Y les agradezco muchísimo por su atención y voy a estar más que contenta de responder cualquier pregunta. Gracias. Colegas, ¿alguna pregunta para la doctora? Doctora, muy agradecido por su intervención. Hola, gracias. Sabemos que las vitaminas A, D y K son liposolubles, ¿no? ¿Qué cuidados tendría que tener en poder dar un tratamiento para deficiencia o insuficiencia de vitamina D en un paciente con cirrosis hepática, por ejemplo? Bueno, esa es una excelente pregunta. Cuando hablamos de cirrosis hepática, estamos hablando de una falla orgánica en el hígado. Ya no sería el problema tanto de malabsorción, sino el problema del órgano y la incapacidad de hidroxilar el colecalciferol en calcidiol. Lo que se hace en esos casos es optar por tratar o suplementar vitamina D, pero no con colecalciferol, sino utilizar otras moléculas, como el calcifediol, que es diferente dosis, diferente esquema, se utiliza en pacientes con insuficiencia hepática, cirrosis o aquellos que necesitan trasplante. Pues solamente para aclarar este punto, en el ciclo de producción de la vitamina D podemos tener un elemento que falla. Entonces, lo que hacemos es administrar la molécula que se va a producir en este órgano saltándonos ese paso. Y esa sería la mejor opción y es la que se utiliza. Doctora, disculpe. ¿Dónde están? No se puede. Ah, ¿qué Disculpe, tal? solamente una consultita. Ahora creo que hay productos que son D3 con K2. Sí. Quiero saber cuál es su opinión al respecto, porque mucho se está hablando de ello, si es bueno que uno lo utilice diariamente o cómo es con los pacientes, sobre todo si tienen osteoporosis, osteopenia. Bien. Dígame, por favor, gracias. Bueno, a ver, la vitamina D, en algunos casos, recientemente, viene con la vitamina K. ¿Por qué se decidió hacer esto? Porque hace unos años, bueno, hace mucho tiempo se sabe que hay una proteína en el hueso encargada de la formación, que es la osteocalcina, y esta proteína que forma hueso es dependiente de la vitamina K. Entonces, se pensó que administrando vitamina K vamos a favorecer la expresión de esta proteína y favorecer la formación ósea. Y realmente esa es una gran idea, es una gran hipótesis y sería ideal. Y sé que se administra vitamina D con calcio y se comercializa. Sin embargo, lamentablemente no hay ninguna recomendación final con respecto a la eficacia de esta molécula. Sería bueno que lo hubiera, pero hasta ahora todo esto es una hipótesis. No creo que suceda ningún efecto adverso si es que lo administramos, pero de forma personal yo creo que va a ser mucho mejor administrar vitamina D con calcio en lugar de administrar vitamina D porque, como le digo, nos basamos en ciencia y en recomendaciones científicas. Doctora, buenas tardes. Hola. Sí, me llamó un poco el uso en el vértigo paroxístico. Sí. ¿En todos los pacientes con vértigo o solo en aquellos que también tienen un déficit de la vitamina D que tienen a la vez el vértigo? Uno. Segundo, ¿se asocia a calcio o solamente se da suplementación de vitamina D? Y por último, si solamente se suplementa durante las crisis del vértigo postural, porque ya sabemos que son episódicos, algunos cortos, algunos largos, o se da por tiempo largo y por qué tiempo se daría. A ver si me acuerdo todas las preguntas. La primera es si se administra en pacientes con vértigo de manera general. Bien, tenemos que considerar que un paciente con vértigo va a tenerlo
con o sin deficiencia de vitamina D. Pero los pacientes con deficiencia de vitamina D van a mineralizar mejor menos estas otoconias y van a desprenderse y migrar de forma más rápida. Entonces, en el grupo de pacientes con deficiencia de vitamina D, estos síntomas se ha demostrado que pueden mejorar. Si me preguntan, administrarlo en cualquier tipo de paciente, la verdad, yo no soy otorrina, no lo recomendaría, pero lo que sí puedo recomendar es que en un paciente con un escenario de deficiencia de vitamina D con vértigo, definitivamente lo administraría. Y la forma correcta de administrar vitamina D es con calcio. Yo veo pacientes con enfermedades metabólicas de hueso, se ha demostrado que vitamina D con calcio produce mejores efectos en masa ósea, reducción de fracturas, y no tengo ninguna evidencia para pensar lo contrario con respecto al vértigo, ya que hablamos de mineralización y hablamos de entidades que son cristales de calcio. Entonces, administrar ambos nutrientes en un paciente con deficiencia de vitamina D definitivamente sería algo beneficioso. Si me pregunta por cuánto tiempo, la verdad, yo le digo, administrar vitamina D, sea un paciente con o sin vértigo, debe hacerse dependiendo del valor de vitamina D. Es muy diferente tener un paciente con un nivel de calcidol de 28 a tener otro con un nivel de 8. Y en eso se basan las recomendaciones, en distintos esquemas. Si la vitamina D está muy cercana a un nivel normal, yo puedo utilizar dosis diarias un poco más bajas, pero si hablamos de osteomalacia y deficiencia severa de vitamina D, voy a necesitar dosis mayores o megadosis. Espero haber respondido las 3 preguntas. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta era, con respecto a la dosis de mantenimiento, en un paciente que tiene un déficit no severo de vitamina D, ¿en cuánto tiempo debería esperar yo que normalice sus niveles de vitamina D? Y una vez normalizados, ¿cómo debería ser el seguimiento para saber si le debo seguir dando la vitamina D o debo hacer una pausa y esperar un control, y en cuánto tiempo hacerlo? Bien, eso es una buena pregunta. Primero me dice vitamina D, perdóname, ¿cuándo administrar? ¿Le puede dar? ¿Cuánto administrar? La dosis de mantenimiento, Sí. ¿en cuánto tiempo espero yo normalizar su vitamina D? Bien, para normalizar un valor de vitamina D en deficiencia, no utilizo dosis de mantenimiento, utilizo dosis mayores. Una dosis de mantenimiento va de 800 a 1000 unidades diarias, pero eso es lo que todos nosotros como adultos deberíamos recibir. Si yo tengo deficiencia de vitamina D y consumo 800 o 1000 unidades diarias tratando de corregir esa deficiencia, no lo voy a lograr. Pero si yo ya corregí la deficiencia de un paciente y administro dosis de mantenimiento, realmente depende del paciente. Hay pacientes que van a requerirlo toda su vida, y acá me voy a concentrar en un grupo específico: adultos mayores, riesgo de fractura, pacientes con osteoporosis, pacientes que tienen riesgo de caídas, pacientes con miopatía, enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes. Todos esos pacientes deberían tomar una dosis de 800 a 1000 de manera estable. ¿Por qué? Porque tienen una mayor tendencia a hacer deficiencia. Pero si hablo de un paciente joven, deportista, que se expone al sol, yo puedo corregir la deficiencia, continuar con una terapia de mantenimiento unas 4 o 6 semanas y listo. No es necesario, o mejor dicho, no se acostumbra realizar un nuevo dosaje de vitamina D después de la corrección. No está recomendado tampoco en las guías clínicas internacionales, porque es un examen costoso y realmente no hay mayor razón para realizarlo si es que yo administro tratamiento de forma adecuada. Ahora, si quiere hacerlo, perfecto, lo podría hacer después de 8 o 10 semanas y ver cómo está la variación. Doctora, excelente su ponencia. Gracias. No es el tema, pero digamos que a todo paciente con fibromialgia se le debería dosar vitamina D. A ver, cuando veo pacientes con fibromialgia, antes de establecer el diagnóstico, tenemos que excluir causas secundarias, que es súper frecuente y es algo que se repite mucho, sobre todo entre reumatólogos. Hacer un diagnóstico de fibromialgia sin pedir vitamina D, por ejemplo, que puede estar deficiente, vitamina B12, selenio, magnesio, hormonas tiroideas. Entonces, yo doso vitamina D antes de establecer un diagnóstico. Si todo está normal, perfecto. Pero la fibromialgia
no necesariamente va a requerir una dosis de corrección de vitamina D, porque son cosas diferentes. Un paciente con un dolor tipo fibromialgia que tiene deficiencia de vitamina D, yo le voy a dar vitamina D y los síntomas van a mejorar. Ahora, si no es fibromialgia, si siempre se trató de una deficiencia de vitamina D, se va a resolver. Si es fibromialgia, ya corregí la deficiencia, mejoré al menos el pronóstico óseo, la calidad de hueso, músculo del paciente y listo, lo trato como fibromialgia. La suplementación en fibromialgia debería ser la misma que en cualquier paciente que no tiene una deficiencia, porque se supone que ya la corregí, 800 a 1000 unidades diarias. ¿Pueden coexistir ambas entidades? Sí, totalmente, pero siempre tratemos de corregir la deficiencia y sobre todo ampliemos un poco el abanico diagnóstico dosando vitamina D en ciertos casos o en cierto grupo de pacientes que tienen tendencia a esta deficiencia, que son los que mencioné anteriormente en la pregunta del doctor. Espero que haya respondido, que haya contestado su pregunta. Preguntas, bueno, agradecemos a la doctora Vidal, en nombre del laboratorio Medifarma, le agradecemos su presencia a este magno evento. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.